La doctora Elizabeth García Duque es psicóloga, magíster en psicología clínica, y con ella vamos a hablar de a qué tipo de personas no volveríamos a ayudar. O usted, querido oyente, no volvería a ayudar. Doctora Elizabeth García, muy buenos días, bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio. Buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Ay, no, pero usted está toda bonita, ¿no? Se arregló súper bien para hablar de este tema. Dios mío. Claro que sí. Bueno, doctora García, hablemos de hacer favores. ¿Qué pasa en términos generales cuando uno hace un favor y de qué dependen los resultados? Vale, mira, lo que pasa es que estamos educados como en una cultura que nos ha enseñado que hay que ayudar y ayudar, pero muchas veces ayudar es contraproducente para el otro, ¿cierto? Tenemos como, nos suena un poquito extraño eso de que ayudar pueda ser contraproducente para el otro, pero muchas veces en medio de la ayuda le impedimos su desarrollo porque estamos ahí salvando todo el tiempo y desarrollamos algo que yo llamo como el síndrome del Salvador infinito, ¿no? Y este síndrome del Salvador infinito tiene que ver un poco con muchas características personales de no saber marcar límites, de no querer generar conflictos, de estar siempre como al servicio de los otros, pero muchas veces olvidándonos de nosotros mismos. Entonces, en esos casos, cuando eso sucede, pues sería mejor no ayudar si lo que estoy haciendo es intentando evitar un malestar propio o realmente estoy cargando al otro sobre mis hombros e imposibilitando que se haga cargo de sus procesos. En esos casos es mucho mejor enseñar cómo hacerlo más que cargar la responsabilidad completa de la situación. Bueno, pero eso es como cuando a quien se está ayudando es conchudo, ¿cierto? Sí. Sí y no. Digamos que un ¿Por qué? poco también hay unas características personales que nos llevan a ayudar tanto a todo mundo que no nos permiten ver quién en realidad necesita la ayuda o quién la está requiriendo, sino que ante cualquier situación problemática que exista salimos corriendo a ser nosotros quienes salvamos, ¿no? Y en esos casos hay que reconocer características personales para no irnos hacia allá. Ahora, con el tema de los favores, hay que aprender a escuchar y a ser empático, hay que saber cuándo realmente el otro requiere algo, porque como cultura estamos muy acostumbrados a que alguien dice, ok, te vengo a contar algo, y damos la opinión sin ser necesitada, por ejemplo, cuando esa persona lo que puede necesitar en realidad es ser escuchada, un hombro para llorar, pero tenemos esa tendencia a ser incluso poco empáticos en la búsqueda de ayudar constantemente. ¿Metidos? ¿Sí? Sí, no, es que yo estaba pensando, ya les doy el turno a mis compañeros, pero yo decía, ok, sí, hay gente que es conchuda, hay gente que es difícil, hay gente pero hay gente que también sin querer incurre en errores. ¿No depende también de cómo se hace el favor? Porque es que, claro, estamos diciendo, no, es que el que está recibiendo el favor es el que, y es un horror, y esto es todo lo que sea. Pero, ¿cómo se hace el favor? Yo creo que también tiene mucho que ver. Claro, aquí entramos con que muchas veces, al no ser empáticos, hacemos cosas que el otro realmente no necesita, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo, es que tan malagradecido el otro, es que realmente no valora lo que hago, pero ¿y qué pasa si no era lo que requería? ¿O qué pasa si no era el momento en el que estaba preparado para recibir esa ayuda? Desde nuestra percepción personal, a veces actuamos creyendo que lo que nosotros necesitaríamos en ese momento es justo lo que el otro necesita, entonces dejamos de para vernos a nosotros, y cuando nos vemos a nosotros el favor y la ayuda normalmente no es bien recibida. Claro. Doctora García, dicen que a veces la mejor manera de ayudar es no ayudar. Eso que a veces se plantea no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar y ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿O uno debe lanzarse con la ayuda y punto? Bueno, estoy muy de acuerdo y pongámoslo como con un cuento un poco este tema de qué pasa cuando ayudo sin que el otro necesite ser ayudado, sin que sea el momento. No sé si han escuchado en alguna ocasión la historia de la oruga y la mariposa. Como que alguien ve la oruga y dice, no, probablemente voy a ayudarla a salir de su capullo.
y empieza a cortar con unas tijeritas para que salga más rápido. Sí. Esa oruga es una mariposa que nunca alcanza a volar. ¿Por qué? Porque la oruga requería todo el proceso de transformación, finalmente, requería la fuerza de las alas en ese momento, de ese momento de ser la crisálida, de ser la oruga, requería hacer todo ese proceso interno para luego tener la fuerza para volar. Entonces, así nos pasamos muchas veces en la vida, imposibilitando al otro, y cuando lo imposibilitamos realmente le estamos quitando un regalo supremamente valioso, que es que adquiera la fuerza para alcanzar y para volar luego y para desplegar sus alas. Doctor, hablando de mariposas y orugas, yo creo que esto se puede conectar muchísimo con el tema de los padres de familia. Hay una generación nueva que yo siento que viene, que no saben hacer nada, que hay muchas cosas que les quedan grandes, que no pueden solucionar sus problemas. O sea, el mundo y la naturaleza está repleta de problemas. O sea, en cualquier momento puede temblar y uno dice, no, es que todo el mundo, los 8.000 millones de habitantes, nos pusimos de acuerdo para tirarnos flores entre todos, nos amamos. Sí, pero llueve en los sitios donde no queremos que llueva, a la gente le dan enfermedades. O sea, la naturaleza no es así como tan cariñosa a veces. Y la realidad y el mundo realmente, pues no es como uno quisiera. Tan Disney y tan bonito y tan rosado y tan lindo. ¿Cómo hacer esta educación clara con los hijos para que para salir del proteccionismo y de meterlos en una burbujita? Es que yo no quiero que a usted le falte nada porque es que yo tuve una cantidad de necesidades. Así piensan muchos padres. ¿Cuál es el límite? ¿Para dónde cogemos? Así es, mira, hay un autor que me encanta en este tema que se llama Vygotsky, que habla de algo que se llama zona de desarrollo próximo con el tema de la crianza. Dice que esa zona de desarrollo próximo es los papás estamos aquí, como un poquito más adelante, sabemos y ya hemos desarrollado las habilidades y el niño está en el proceso de desarrollarlas. Si yo las hago por ellos, es decir, si el bebé está aprendiendo a caminar, pero yo le acerco lo que el niño quiere solo porque le representa mucho esfuerzo caminar, entonces ese niño nunca va a aprender a caminar. Entonces lo que dice la zona de desarrollo próximo justo es enséñale cómo hacerlo, pero permítele que lo haga. Y esto, pues relacionado con la crianza, es justo, no vayas y le amarres los zapatos, no le acerques las cosas, no le evites que sienta dolor o que sienta frustración o enojo, tristeza o miedo, que esas emociones displacenteras incluso nos molestan mucho cuando somos adultos, porque no hay una validación, emocional adecuada que nos permita hacerle frente a esas situaciones, porque a veces nos quieren poner como en una burbujita y en esa burbujita realmente no vivimos. Entonces, cuando el mundo viene y nos estalla la burbujita un poquito, no sabemos cómo comportarnos fuera de la burbuja porque no sabemos cómo hacer frente a las emociones displacenteras o a esas situaciones que están relacionadas con una habilidad que debía desarrollar, pero que en búsqueda de no hacerme sentir mal, pues los padres intentaron desarrollar por mí, pero obviamente eso no lo desarrollamos por cabeza ajena. Claro, por supuesto. Y es que además están fomentando la autonomía de los niños, entonces está perfecto que sea así. Yo tengo una pregunta, Elizabeth, acerca de cuando hemos ayudado, pero nos hemos arrepentido, porque son personas, sí, desagradecidas, están mal, ingratas, sí, y uno termina siendo el malo, ¿no? Cuando uno presta plata y cobra, pues uno es el malo. Entonces, ¿está mal sentirse arrepentidos? Que además, no sé, uno qué ejercicio puede hacer como para perdonar también este tipo de personas. Habría que preguntarnos desde dónde ayudamos, ¿sí? Porque muchas veces ayudamos con la intención de recibir algo del otro, y eso también no es una ayuda genuina y desinteresada, ¿cierto? Y ahí es donde surge la sensación de malestar del otro porque no me dice que gracias, o porque no me alaba de pronto, o porque no me engrandece, porque justo lo estamos haciendo con una búsqueda detrás. Entonces ahí la invitación justo es cuando ayudes, hazlo desde el corazón, porque te nace, simplemente porque quieres hacerlo, pero sabiendo establecer límites, ¿cierto? Yo diría que hay algunos temas como prestar dinero, que es el que mencionas, o algunas cosas que implican algo muy personal contigo mismo, que hay que conocer muy bien a la persona
para hacerlo, pero en esa búsqueda de querer ayudar y ayudar, que nos han enseñado que es que hay que servir, pero lo hemos interpretado de mala manera porque servir implica tener en cuenta ambas partes, entonces lo hacemos buscando algo del otro lado y cuando no lo obtenemos surge el malestar. Así que Claro. lo primero es entender desde dónde lo hacemos. Claro. Claro, estamos con la doctora Elizabeth García hablando de hacer favores, de cuando se arrepiente uno de hacer favores. Y ella acaba de decir algo que me acordó de una máxima que hay por ahí, que dice que cuando uno le va a prestar a la familia o les va a prestar a los amigos, es mejor pensar cuánto quiere regalar o donar. Es cierto. No siempre sucede eso, no siempre sucede eso, pero es muy usual. Y yo creo que el tema es súper interesante. Mauro tiene otra pregunta. Sí, doctora, como dice nuestra directora, muchas veces le hemos escuchado que uno tiene que dar sin esperar nada a cambio, pero lo que uno a veces no quiere esperar es patadas. Sí, bueno, sí, no me dieron las gracias, seguí derecho. Exacto. Pero cuando uno sacan y después de que uno ayudó, ¡tin!, le meten el codazo o la patadita de la mala suerte, ¿qué hacer y cómo manejar esos sentimientos? Porque para uno es frustrante. Hay gente que uno le da cosas porque a uno le nace. Y verdad, hay muchos que tratamos de hacer el esfuerzo de no estar esperando ahí a ver cómo responden. Pero lo que sí dice María Clara es, uno lo que espera es que no le den una patada. Total. Entonces, creo que esperamos todos, ¿no? Sí, así es. Sí, y digamos que para puntualizar ahí, es en eso que dice Mauro, que siempre me ha parecido tan interesante, es uno no tiene que esperar nada, Eso. pero tampoco una patada en el trasero. Total. Eso Es que es. Eso es. verdad. Sí. Ajá. Ajá. Adelante, doctora, adelante. Y acá hay algo muy claro y es que decimos mucho que no hay que tener expectativas, pero queramos o no los seres humanos las tenemos, ¿cierto? Entonces Sí. hay que trabajar en no tenerlas, pero sí las tenemos de una manera u otra. Y cuando recibimos finalmente como de pronto más como desaprobación o un desacuerdo, también habría que aprendernos a replantear esa relación en la que estamos brindando esa ayuda, si realmente es una relación que queremos sostener con ese tipo de personas que frente a un acto amoroso reaccionan como con desdén, como con rechazo, ¿cierto? Si hemos cumplido todos los otros como ítems y cláusulas de no ayudo sin que mi ayuda sea solicitada, de soy empático realmente y me doy la oportunidad de ver lo que el otro requiere, pero si esa ayuda ha sido solicitada tal cual y la damos y lo que recibimos del otro lugar es rechazo o son malos tratos, también hay que aprender a reevaluar si en esa relación queremos estar con una persona que a través de su sombra o a través de sus dolores nos muestra lo que nos muestra. Claro. Claro, No sé si pero soy yo clara ahí. sí, claro, yo sí no quiero dejarla ir en insistir, porque yo creo que también hay muy buenos corazones que quieren ayudar de verdad, pero no lo hacen como debe ser, porque transgreden los límites, porque se pasan y se meten más allá de lo que corresponde. Si tienen un consejo, ¿lo deben dar? ¿Cómo? ¿Cómo lo deben dar? ¿O hasta dónde pueden llegar? Es que ese es un punto que a mí me parece fundamental, porque siempre en un error hay culpa de lado y lado. Eso no es ni del uno ni del otro, es lo que digo yo. Yo digo que es tan culpable el que lo hace como el que lo deja hacer, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, si uno hace un favor creyéndose con derechos que ni siquiera haciendo el favor le corresponden, me parece complicado, ¿no? ¿No le parece a usted? Claro, y ahí hay un tema muy interesante y es los límites, que tanto yo respeto los límites de los otros, ¿cierto? Que tanto la persona realmente me ha abierto una puerta para que yo ingrese o le dé mi opinión mínimamente, pero es la forma en la que hemos sido educados culturalmente de una forma u otra y es a dar nuestra opinión. A alguien nos cuenta algo y inmediatamente queremos interceder cuando en realidad en muchas ocasiones lo que la persona requiere no es eso, y cuando no lo requiere podemos obtener
más bien rechazo y aislamiento de parte de esa persona porque presionamos tanto o aconsejamos tanto desde lo que nosotros hemos vivido, quizás que no es lo que la persona requiere y no estamos siendo empáticos en ese momento justo por estar pensando en nosotros, en lo que nos serviría, y sé que lo hacemos desde el amor más profundo e infinito, pero no nos ponemos en los zapatos de los otros realmente. Exacto. Porque es un tema muy complicado. Entonces ahí a veces transgredimos límites y cuando transgredimos esos límites finalmente también podemos obtener respuestas que no esperamos obtener, así que ahí habría que tener en cuenta varios factores y el número 1 es si finalmente esa persona me ha abierto las puertas realmente para yo ingresar a esos temas que estoy queriendo ingresar, o si simplemente me está abriendo un espacio de comunicación donde estaría muy bien preguntarle a la otra persona, cuéntame qué requieres en este momento. Exacto. De mí. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Qué quieres de mí? O te sugiero, o mira, tal vez esto, ¿no? Tal vez es juzgar y esas cosas es lo que me parece a mí que es más complicado, pero el tema está importantísimo. Midan, trácense límites, digo yo, tanto quien hace el favor como quien lo recibe. Es que creo que el tema va por ese lado. Bueno, pues doctora Elizabeth García, buenísimo. Los oyentes no me perdonarían si no le preguntara sus redes para que la sigan y la consulten. Bueno, aparecemos en el centro como maria.elena.vadillo y nuestro YouTube también es María Elena Vadillo. Ahí pueden encontrar mucho material que estamos continuamente compartiendo, como reels, videos en YouTube, publicaciones donde estamos dando tips claves, y también en nuestra página pueden acceder a nuestras consultas y cursos online. Bueno, pues muchas gracias, un feliz día. Gracias a ti también y a todos los que hicieron parte de este programa, que tengan un gran día.